Mayo del año 2026. Bueno, mucha data para contar. Ayer, sobre el cierre de la jornada, el presidente Javier Milei anunció la baja de los derechos de exportación, es decir, la baja de las retenciones. ¿Para qué? Para el trigo, la cebada, y también dejó picando un anuncio para la soja, ¿no? Que es el producto medio insignia desde hace varios años en nuestro país. También habló de retenciones ceros a la industria automotriz, a la petroquímica y al sector de maquinarias por un año. En el caso del trigo y la cebada, que es otro cereal, que por ahí no se siembra tanto en Entre Ríos, pero que es importante, la alícuota de la retención va a pasar del 7.5 al 5.5% a partir de junio, de ahora nomás, de este año. En tanto que para el poroto de soja, y entiendo que para subproductos también de la soja, va a comenzar un proceso de retracción, de acuerdo a cómo venga la recaudación, dijo Milei, de entre cuarto punto, es decir, 0.25 y medio punto, es decir, 0.5, desde el año próximo, desde enero. Este anuncio se dio en el contexto de una presentación, de un aniversario en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Por supuesto que fue saludado con algarabía, podríamos decir así, si escribiésemos en el diario de hace 50 años. No, está muy bien. Saludado con algarabía. Con la mejor onda, diríamos ahora. Bueno, saludado con la mejor onda por los dirigentes del campo y por sectores rurales. El gobernador Frigerio hizo un posteo ayer, ni bien se conoció, se escribió la noticia sobre este anuncio de Milei. Creo que es interesante siempre, sobre todo por la característica, ¿no? Las características que tiene el tributo, ¿no? O ese derecho a esa retención a las exportaciones, ¿no? Exportaciones de cereales, ¿no? Sobre todo para provincias como la nuestra, en donde no se la cobran a los productores o a los exportadores, ¿no? Eventualmente, pero tiene una característica distinta a otras exportaciones, que es que no nos toca nada. No nos toca nada. No hay, en un momento hubo, cuando se discutían retenciones, en la época del gobierno de Cristina Fernández, algo que se llamaba fondo solidario. Entonces la cobraban y volvía algo, un poquito a las provincias, con un sentido, no me acuerdo si era igual o similar al esquema de la coparticipación, pero tenía un esquema de retorno. Entonces tenía algún sentido. Si es algo que se produce en Entre Ríos, soja, trigo, qué sé yo, se produce en Entre Ríos, usa nuestro agua, usa nuestra tierra, nuestros caminos, nuestros recursos, que vuelve un mango. Y con las retenciones no pasa eso. Como sí pasa con otros. Provincias productoras de petróleo. ¿Tienen petróleo? Sí tienen las regalías del petróleo, sí les vuelven. Entonces sería razonable que la retención, en vez de ir a la bolsa de los 24 distritos, vaya a la bolsa de las provincias que producen soja, que es obvio. Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires como las más importantes, y otras, como Entre Ríos, y otras provincias que se van sumando también, con la ampliación de la frontera agrícola. Eso sería razonable. No sé si se tiene que cobrar o no, bajar, subir, qué sé yo, hacer algo para que el campo pueda andar bien, es decir, que pueda producir, pero que es, incluso de mañana podría ser que mientras se cobra, tenga un retorno para las provincias y para los territorios, que aparte por las características de la producción, se desgasta el suelo, porque no hay rotación, hay poca rotación de cultivos, un montón de cuestiones. Así que hay argumentos por derecha y por izquierda, ahora que está tan de moda de nuevo este tipo de discusiones, para dividirla de otra manera.
dejó muchos otros títulos Milei ayer en esa presentación, además del anuncio de baja de retenciones. Volvió a hablar de la pobreza, de la baja de la pobreza. Justo se metió con un tema que conversamos ayer con la gente de TQF, era de la consultora, con Franco, respecto de cómo midieron al comienzo de la administración y cómo miden ahora, y cómo componen los números y qué sé yo. Volvió a hablar de como 15 millones de personas sacadas y todo eso, sacadas de la pobreza. Bueno, y muchísimos otros temas, ¿no? Que ahora voy a irme echando con el resto de la agenda del día. También sigue el Adornigate, iba a decir. No, ese está, no sé si solapado, pero dormido por. Se planchó un poquito. Planchado, solapado, porque tenés el otro lío, que es el lío de Martín Menem versus Santiago Caputo. Santiago Caputo versus Karina Milei. ¿Puede ser así el lío? Yo no lo sé. O sea, no estoy tan seguro como para decir ni lo uno ni lo otro. Ayer habló Menem, Martín dio una serie de entrevistas, dijo, el tema está terminado. ¿Por qué? Porque habló el presidente, cuando el presidente habla los temas se terminan. Tendría que ser así en cualquier organización, sea esta un kiosco con 15 empleados, con 2 empleados, una provincia, una ciudad, lo que sea. Cuando habla el jefe se termina la discusión, ya está, ¿cuánto más van a discutir? Vayan a terapia. Pero bueno, en el gobierno sigue esa discusión, pues si no, no funciona una jefatura. Igual la investigación quiero creer que continúa. ¿Qué investigación? La de Adorni. No, estoy hablando de Karina y de Santiago, por eso. De eso estamos hablando. Ok, de eso, pensé que era por el tema Adorni. No, el tema Adorni sí, ahí no está, ahí está planchado en la información porque no hubo nuevas revelaciones. No, nos estábamos refiriendo al tema de la guerra esta Santiago versus Martín, Caputo versus Menem. Que ahí sí, por eso decía, y la repito y cierro, para no extendernos tanto, es cierto lo que dice Menem, habló Milei, entonces el tema se tendría que haber estado terminado. Sin embargo, sigue boqueando el Gordo Dan, sigue boqueando Caputo. Bueno, entonces no hay jefatura, o qué pasa. Ahí tenés otro problema. ¿Por qué? Pues bueno, pues si habla el presidente, el tema tiene que estar terminado. No importa quién tiene razón. Uno quedó afuera y uno quedó adentro, y así. Después, para el anecdotario, para el programa de política, qué sé yo, no sé. Se puede seguir discutiendo, pero bueno, en una jefatura política debiera ser como dice Menem. De todas maneras no es. Y que lo diga también revela la merejunda, el lío algunos datos económicos, hay varios de ayer. Actividad económica se recuperó con creces, en rigor, en el mes de marzo. Conocimos el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, para el mes de marzo. Revirtió la caída que había arrojado en el primer bimestre del año, es decir, en los primeros 2 meses, enero y febrero. Aún así, la economía en general sigue mostrando disparidades sectoriales, que esas, además, disparidades sectoriales se trasladan a la disparidad regional, es decir, provincias, lugares que le va mejor que otros, y además todo esto se refleja en los datos de empleo. Trepó, voy al número del EMAE, del estimador que publicó ayer INDEC, trepó 3.5 mensual para el mes de marzo, después de haber caído 2.7 en febrero, es decir, casi 3 puntos negativos había dado febrero y 0.2 negativo había dado en el mes de enero. Pero de este modo, y con este número global, el acumulado positivo para el primer trimestre del año es de 1.7, incluso superior al del mismo periodo del año pasado. Y respecto del trimestre previo, la economía avanzó un 0.3. Después vamos a tratar de meternos en el desagregado sectorial, ¿no? Pero ¿qué explica mayormente la suba o el buen dato de marzo? Agricultura y ganadería, casi un 18%. Industria manufacturera 4,6%, minas y canteras un poquito más del 16%, intermediación financiera casi un 9%, doy números globales, sin comas, como nos enseña Analía, pesca, ¿no? En la radio,
Pesca casi 31% para arriba, sí retracción en el sector de la enseñanza y en el sector de la de la administración pública. Vuelvo a Milei. Ayer Milei dijo, tenemos la recesión más loca del mundo, porque todos nos dicen que estamos en recesión y está creciendo. Yo no sé quién dice que está en recesión, aunque sí es cierto, y de eso también se toma Milei, que algunos hablaban de recesión. Nosotros acá decíamos, no hay recesión, sí hay sectores en donde había sí retracciones o recesión sectorial, si quiere decir, pero en el global de la economía no estaba habiendo recesión, y obvio que no la hay ahora que se corroboró este número. Por eso también está bueno que los dirigentes, los dirigentes políticos de los principales partidos hablen con fundamento, digan, se está rompiendo el comercio, se está rompiendo la industria. algunos sectores de la industria, se está rompiendo si querés otros sectores, trabajadoras de casas de familia, que están mucho más en negro y muchas menos contratadas, un montón de cosas, ¿no? Pero habla con fundamento, tiran la palabra recesión, que nunca entramos, porque recesión es un concepto muy técnico, muy específico. Entonces, pues se dan este tipo de las malas lecturas, digamos, influyen después en debates políticos que se tornan complejísimos por lo aburrido, por los faltos y carentes de fundamento. Un número de inflación, pero según consultoras, obviamente, falta un trecho todavía para el número para el IPC Index, dio que creció bastante fuerte en estos meses de mayo, básicamente por el incremento del precio de la carne en la última semana. Así que, empieza a corroborarse la idea de que navega en el orden del 2,5% para ya como velocidad de crucero, con un poco lo que habíamos anticipado en Malos Perdedores cuando se conocía el número de INDEC. Otra cortita referida también a la economía. Ayer el Fondo Monetario informó a través de su directorio ejecutivo, wow, qué lindo ser un director ejecutivo del fondo. Bueno, aprobó que la segunda revisión de este acuerdo de 48 meses, se llama acuerdo SAF, Servicio Ampliado del Fondo, para la Argentina, aprobó. La Argentina aprobó, siempre las aprobaciones son más políticas, lo técnico se puede hacer a vista gorda o ser más, depende cómo venga la mano. Viene bien la mano, por eso aprobaron. Viene bien la mano para el gobierno, ¿no? Iba a recibir el gobierno alrededor de $1.000 millones, que nada, eso es para ir pagando, no es que nos entran para las rutas. No, dale, basta, Nadia. No, bueno, y hay una última financiera e internacional, pero la dejé acá para el final. Hoy va a asumir Kevin Warsh como el nuevo titular o presidente de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Va a ser en Casablanca, va a estar en la Casa Blanca. Va a estar Trump, obviamente, tomando juramento, toda la historieta. ¿Por qué? Pues deja su lugar Jerome Powell, que era hasta ahora el anterior, tuvo ahí algún lío, o le adjudicaron algún lío con una construcción, no sé qué, medio al final. Pero eso no importa, se peleaba mucho con Trump, se supone que el que asume es más amigo. Y el presidente del Banco Central, Yankee, o de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, que suba o que baje la tasa, no digo un punto, eso es una locura, 1/4 de punto porcentual, influye mucho en el resto del mundo. Ejemplo, baja un 0,25, estoy diciendo mucho igual, pero baja 1/4 de punto en la tasa de interés que marca la Reserva Federal, hace que obviamente sea menos rentable poner plata en Estados Unidos, lo digo muy esquemáticamente, y esos capitales que andan dando vuelta por el mundo vienen a países donde las tasas son más altas. Ejemplo, más alta por lo riesgoso, obviamente, porque el riesgo de que paguemos siempre es altísimo. Entonces vienen a Argentina. Para países
en vías de desarrollo, como se decía antes, es conveniente en algún sentido, o en uno de los sentidos, que Estados Unidos tenga tasas bajas. Así que eso es algo importante. Una línea para decir que hay alguna expectativa por la posible visita del Papa. ¿Viene a Argentina o no viene a Argentina? Lo cierto es que anunció o confirmó su viaje a la República Oriental del Uruguay. Acá Está nomás. al lado, cruzate el puente. Francisco también anduvo por acá cerca en el barrio, no llegó. Vamos a estar con eso. Algo de empleo industrial para Entre Ríos. Hay una mejora de medio punto porcentual. Parece poquito, es poquito, pero en el global del país tuvo una retracción del 3.6, o sea que en ese contexto es positivo. Vamos a hacer doble clic en la visita de Rosario Romero, puesto que va a participar en una misión comercial e institucional. ¿A dónde? A China. Traté de hacer la visa o lo que sea necesario, no llegaste. No llegué. No te invitaron. No me hubiese gustado. ¿No? Sí, me hubiese gustado. Por eso. ¿Cómo no? Le hubiese gustado. No, y bueno. Al gigante Prepárese asiático. antes la próxima. ¿Qué va a hacer a China? Bueno, va a participar de reuniones y financiadas por el Consejo Federal de Inversiones, por el CFI, básicamente a buscar, además de lo institucional, a tratar de buscar financiamiento internacional. En China hay mucha plata para hacer alguna obra y demás, que es una necesidad parecido, no igual, pero parecido a lo que fue hacer hace meses a los Estados Unidos, a buscar financiamiento ante ante la carestía total de la guita de la nación. Así que también un doble clic en eso. Bueno, se tiene que conocer hoy el proyecto de reforma previsional. Frigerio nos dijo el otro día que hoy, ¿ya entró? ¿No entró? Vamos a hacer F5. Bueno. Vamos a hacer F5. Creo que al Actualizar. mediodía me apunta Claudia. Bueno, vamos a buscar. ¿Al mediodía? Al mediodía, dice Claudia. Bueno, vamos a hacer F5. Pero yo que sea a las 3, así no lo tengo que leer yo. No, señor. Bueno, Que vos me siento en la puerta y espero. ni loco. Y todas las actividades también para el fin de largo, para este fin de... Hay que tanto incluye- para hacer en Paraná el fin de semana largo. Va a estar bien bonito, dale, vamos a contar todo. Por acá pasó la cosa, son las 10:30, vamos a las noticias y después muchísimo más hasta las 13 en Malos Perdedores.